Charles Darwin vio que las variaciones al azar en los seres vivos sustentan el terreno teórico y eso lo hemos explicado. Sin embargo, los científicos modernos revelan cómo tal diversidad se origina en los cambios en el DNA y se puede crear criaturas e incluso culturas complejas. Si yo soy capaz de cambiar los genes, también puedo crear nuevos seres vivos. ¿Cómo se origina una variación? Durante la reproducción celular, la secuencia de las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, se altera. Puede ir una timina en vez de una adenina, el cambio 1, una letra por otra. Puede borrarse un bloque de letras y un gen quedará silenciado. Puede duplicarse un bloque de letras o insertarse uno nuevo y aparecerá una nueva característica no siempre deseable. Es el caso, por ejemplo, de los lunares. Puede haber una inversión de los genes dando lugar a un silenciamiento, o puede haber una translocación dando lugar a una nueva característica. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunos de los más importantes. La variación que vio Mendel en plantas de tallo corto y largo. ¿A qué se debe? Hoy en día sabemos que esta variación observada por Mendel se debe a que la guanina fue sustituida por adenina. ¿Esto a qué lleva? A que una enzima llamada la gibberelina oxidasa, las gibberelinas son las que hacen crecer las plantas, se altere. Y entonces, una que tiene gibberelina crecerá más, una que no la tiene crecerá menos. Las semillas arrugadas de Mendel se deben a que se insertó un gen llamado transposón, es decir, se transpuso, y este gen reducía la síntesis de almidón, por lo tanto la semilla se arruga, menos almidón, menos turgencia. En el caso de los perros, que es donde se ha investigado mucho en la genética, de los Golden Retrievers, que son de color castaño, y los Black Retrievers, que son negros, se ve que en el negro falta un pigmento porque se ha sustituido una base nitrogenada. Tenemos mutaciones naturales muy interesantes. Los incas tuvieron como base su alimentación el maíz. ¿De dónde viene el maíz? De México. Y en México hay un maíz silvestre llamado teocinte. El teocinte es solo un arbusto con unos granos duros, chiquitos. Entonces han ido ellos, los incas, se sabe que han hecho esto, seleccionando especies hasta que obtuvieron el maíz que conocemos actualmente. ¿Por qué hay gente de piel clara y de piel oscura? Se ha visto que en la gente de piel clara la vitamina D se incrementa, y esto cuando hay menor radiación solar. Ello lleva a una menor síntesis de melanina. En el caso de la lactasa, si yo tomo leche, entonces la leche tiene un azúcar que es la lactosa. Este azúcar fermenta y se debe digerir por la lactasa. El individuo que tiene lactasa digiere la leche. El que no la tiene, no la digiere. Es la famosa intolerancia a la lactosa que ahora conocemos. La amilasa se ve también que la gente mientras más harina come, más amilasa tiene. Por ello, esto resumimos en la parte inferior, en que el genotipo, es decir, la carga de genes, influencia y modifica el fenotipo. Darwin tuvo colaboradores como Henry Huxley, que publicó El ascendiente del hombre. Huxley declaró abiertamente que el chimpancé y el gorila eran los parientes más cercanos del ser humano. Esto da lugar a una polémica que hasta ahora sigue sin resolverse. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Hoy día sabemos que el ser humano apareció por primera vez en el África. Esto fue hace más o menos 6 millones de años, y el esqueleto, que sería mitad humano y mitad simio, le llamaron Lucy. Esto fue descubierto en el Valle del Rift, en África Oriental. A partir de allí se desarrollaron los demás seres humanos. Cada vez hay más evidencia de esto. Sin embargo, durante muchos millones de años convivieron los seres humanos. Neandertal convivió con el Homo sapiens, sin embargo Homo sapiens era más agresivo y finalmente hizo desaparecer a los otros homínidos. El doctor Sears
famoso médico americano, dice que la ventaja del Homo sapiens se debió a que el Homo sapiens podía cazar y podía pescar, y esto dio lugar a su desarrollo cerebral, básicamente en base al omega 3 de los peces. Neandertal no era capaz de pescar. Aquí vemos unas ilustraciones muy interesantes en que se ve dos perros, uno de ellos que tiene un gen mutado, y por ese gen mutado ya no desarrolla musculatura. Ese perro que vemos ahí, mucho más chico, más esbelto, ¿no? Al otro lado podemos ver en la inserción cómo un guisante al tener menor almidón se arruga. Son los experimentos que hizo Mendel. En la parte inferior podemos ver que otra mutación es cuando hay un número de copias incrementado. Un chimpancé, por más que se parezca físicamente a nosotros, el chimpancé, la mayor cantidad de desarrollo que puede alcanzar es la de un niño de 2 años. El pastor alemán puede alcanzar la inteligencia de un niño humano de 7 años. Entonces, no es solamente la apariencia, sino los genes cerebrales los que determinan el desarrollo. Aquí vemos un reloj molecular. Es muy importante. Si ustedes lo ven en la parte donde dice Molecular Clocks, ven ustedes ancestro común con su secuencia del DNA. 25 millones de años después, una timina cambia por una guanina. Y 50 millones de años después, una adenina cambia por una citosina, dando lugar a una mutación permanente. En otra mutación, en la parte inferior, 25 millones de años después, el ancestro común cambió una guanina por una timina. Y 50 millones de años después, cambió la penúltima citosina por una timina, dando así lugar a dos mutaciones diferentes. Como vemos en el esquema a la derecha, esto da lugar a un árbol evolucionario. Gracias al estudio del DNA mitocondrial se ha visto que existe un reloj mitocondrial para las mutaciones que nos da una mutación en el ser humano aproximadamente cada 20 a 25 millones de años. Actualmente estaríamos en una etapa estable. Sin embargo, en una bacteria, esa mutación puede tener lugar en tan solo 6 horas y en un virus en tan solo 1 hora. Este reloj molecular ya se ha dibujado para diferentes especies. Vemos aquí una serie de ejemplos de animales muy importantes. Si ustedes miran al lado derecho de la imagen, vemos ahí roedores, aves, etcétera, cómo han ido variando. Y aquí hay un ejemplo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. El segundo en el panel de la derecha es el famoso capibara. Este es un mamífero que vive en Venezuela, que vive en la costa del África. Y si ustedes ven, es un cuy. Es un cuy, pero que pesa 300 kilos. ¿Cómo es que este cuy se ha desarrollado? Porque vive en la selva. Actualmente su caza está prohibida, pero es un roedor gigante, el roedor más alto del mundo, más grande del mundo. ¿Por qué el cuy no llega ni a 500 gramos y este llega a 400 kilos? Porque ha vivido en un ambiente mucho más favorable. Este es un reloj molecular en el cual se ve cómo han ido evolucionando los diferentes géneros del Homo. En la parte inferior vemos algunas fotos de cómo estos homínidos, porque no son seres humanos, se han ido desarrollando y salta una característica: el maxilar muy grande y la frente casi plana. El neandertal tenía esta frente casi plana. ¿Qué es lo que hace que el ser humano, el Homo sapiens actual, tenga inteligencia? El desarrollo de su lóbulo frontal, que como vemos en estos homínidos no estaba presente. Aquí vemos algunos fósiles. El de la parte inferior, del lado derecho, es un neandertal. Como ustedes ven, ya tiene aspecto humano. De hecho, eran humanos, tenían agrupaciones, tenían una vida social, pero su lóbulo frontal prácticamente no existe, o sea, eran muy primitivos.